Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como usted sabe, si ha venido los últimos domingos, si ha estado al pendiente, estamos estudiando el libro de Tito. Tito tiene, estamos en el capítulo 2, y valdría la pena que como manera de recapitulación entendamos que esta es una carta, un papel que se le envió de una persona a otra. ¿Quién la envió? No pierda el capítulo 2 porque ese es nuestro libro base, pero regrese a capítulo 1, versículo 1 de Tito. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, Pablo es el que escribió esta carta. Yo no sé si usted lo sepa, pero el libro de Hechos de los Apóstoles, va describiendo la vida de la nueva iglesia en Cristo, y en la nueva, como parte del crecimiento de esa iglesia, es posible entender la conversión de Pablo y todo su ministerio. O sea que el libro de Hechos sirve para entender cómo fue el ministerio de la vida de Pablo. Y es difícil entender, no se han puesto de acuerdo en qué momento de la vida de Pablo se escribió esta carta. Como ustedes saben, Pablo era misionero, o sea, iba a diferentes lugares predicando la palabra de Dios, fundando iglesias, y se cree que esta carta la envió en el 4º viaje misionero. Y cabría bien preguntarnos, ok, ¿a quién le escribió Pablo dentro de esta actividad misionera? Y eso lo encontramos en el versículo 4. Tito capítulo 1 versículo 4 dice: ¿a quién le está escribiendo? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro discípulo. Ahí está la persona a la cual Pablo le está escribiendo, un seguidor de Cristo que se llamaba Tito. Pero también quiero hacerle ver que Tito no era cualquier persona, porque vean que el mismo Pablo dice: esta persona es una persona que tiene fe. Su fe ha sido probada, la fe en Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, es Salvador de Tito y también Salvador de Pablo, de manera que Tito era un discípulo. Tito no aparece en el libro de los Hechos, por eso es que es difícil entender en qué momento mandó esta carta. Sin embargo, fíjense que Tito era un seguidor de Pablo y andaba con Pablo, de manera que Tito aparece en la carta de Gálatas, de Corintios y de Timoteo, como se los han comentado en los domingos anteriores. Ahora, ¿dónde estaba Tito? Mandó la carta y se la mandó a Tito. ¿Dónde estaba Tito? Dice en el versículo 5, dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta. Fíjense, Tito no se quedó en Creta, Pablo dejó a Tito en Creta, de manera que si alguien tenía un asunto, oye, ¿cómo no está Pablo para hablar con él? No te preocupes, no está Pablo, pero está Tito. O sea que Tito era el representante de Pablo. Pablo fundó no una iglesia, sino fundó varias iglesias, de manera que todos los asuntos de esas iglesias pues la trataban con Tito. Es decir, que Tito era un discípulo, era el hombre de confianza de Pablo, y de hecho no nada más estuvo encargado de esas iglesias en Creta, sino que más tarde en el capítulo 3 versículo 12 los manda a Tito también a otras provincias. Y lo que valdría la pena es entender, bueno, si Tito andaba todo el tiempo con Pablo, ¿para qué lo dejó en Creta? Y vean que el mismo versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Tito estaba ahí para arreglar cosas, sigo leyendo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Y no solo eso, fíjense que había desorganización en la iglesia, pero también, como les enseñaba mi hermano René en la sesión anterior, en el domingo pasado, habían falsos maestros, en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. De manera que Pablo ya le había dado esas instrucciones y esta vez le escribe para alentarlo, para animarlo, para explicarle cómo. O sea, le dijo, oye, necesito que organices las iglesias, necesito que nombres líderes en este lugar que se llama Creta. Y fíjense que Creta todavía existe. Creta es una isla en el centro de un mar importante, el mar Mediterráneo, al sur de Grecia, y se imaginarán pues que en aquel tiempo, si ibas a cruzar de África o Asia o Europa, pues caía muy bien una parada en Creta, o sea que era un punto central para hacer comercio, para hacer cuestiones mercantiles, pero también para intercambiar cultura, de manera que fundar ahí iglesias era un lugar potencial para predicar la palabra de Dios a todas las personas que venían. Y entonces dirían, oye, pues qué buena estrategia, pero solo que había un gran problema. El pueblo de Creta, las personas que viven en Creta, dice el versículo 12, Tito 1:12, uno de ellos, es decir, uno de su propio pueblo, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y no solo eso, Pablo le dice a Timoteo, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que la misma gente de Creta decía, no, es que somos bien cabezones, no, olvídate, no, aquí lo que domina es el pecado. Y pasaron ya tantos estos años y de repente nos encontramos en este domingo que es 13 de octubre, predicando la palabra y no nos encontramos muy lejos de la situación con la que vivía Tito. Es muy similar a la situación que vivimos en México. Dice ahí de los cretenses, son mentirosos. ¿Qué a poco ustedes no han oído que el que no tranza no avanza? No se dice así. No, la gente dice, no, mira, entre más mentiras puedas hacer y entre más abusos puedas hacer, vas a estar mejor. Ese es el común denominador de nuestra sociedad. Es más, aún las autoridades no buscan su propio beneficio antes del bien común y entonces en estas épocas electorales que pasamos hay muchas cosas que se encienden porque nosotros mismos nos sentimos abusados. Ya hay impunidad, ya hay corrupción y aquí es cada quien hace lo que quiere y cada quien se defienda como puede. Incluso salimos a predicar y hoy quieres aceptar al Señor, vente a la iglesia y si necesitan algo, vienen. Y están aquí sentados el domingo o estamos aquí el domingo, pero en la semana mira ni nos acordamos de Dios, porque queremos que Dios nos dé como si fuera una manera de aprovecharnos, no únicamente del prójimo, sino queremos incluso creer que podemos aprovecharnos de Dios y encontramos gentes que son seguidoras de Cristo que de cualquier manera roban y mienten y están metidos o estamos metidos en inmoralidad, de manera que no nos queda más que concluir que hoy también, así como en Creta, el hombre por naturaleza es inclinado a desobedecer a Dios, a aborrecer a Dios, a aborrecer al prójimo. El hombre en sí mismo está corrompido y totalmente incapaz de hacer el bien, totalmente inclinado al mal, de manera que vemos a los cretenses y nosotros mismos estamos en una misma sociedad. Sin embargo, Pablo le dice a Tito, oye, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un llamado para ti y que es el mismo que para nosotros, de modo que imagínense que Pablo le escribe a Tito y le dice, bueno, ahí en ese ambiente necesito que pongas orden en la iglesia de Cristo y necesito que prediques y que nombres líderes. Yo no sé qué dirán ustedes, pero oye, pues ¿cómo se hace eso? Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros el Señor. Oye, ahí donde te sembré, en medio de esa colonia, en medio de esa familia, en medio de ese trabajo, en aquella escuela donde todo mundo lo último que hace es acordarse de Dios, ahí necesito que tengas una sana doctrina. Y entonces, que es como si Tito le dijera, oye, pues dame instrucciones, ¿no? ¿Cómo quieres que haga eso? Dame un consejo. ¿Cómo quieres que le haga? Y justamente en el capítulo 2, lo que hace Pablo es darle ese consejo. Yo te voy a decir cómo
hagas eso. Y vean el versículo 2, versículo 1, capítulo 2, es nuestro texto base, Tito 2:1. Pero tú, o sea, le estás diciendo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo en la sana doctrina. Oye, ¿cómo vas a hacer esas iglesias y cómo te vas a vencer a los falsos maestros? Con la sana doctrina, de acuerdo con la sana doctrina. Esta palabra de acuerdo significa como corresponde a la sana doctrina, como es elevado a la sana doctrina, como es apropiado en la sana doctrina. ¿Tú crees en la doctrina de Cristo? Bueno, entonces compórtate de acuerdo a la doctrina de Cristo. De hecho, por otras versiones de la Biblia de este mismo pasaje, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Es decir, mira, Tito, ¿quieres saber cómo vas a poder vivir en medio de ese ambiente? Pues haz que tú vive y haz que vivan conforme a la sana doctrina. Ahora, cabría bien que dijéramos aquí, ok, quiere que vivamos conforme a la sana doctrina, a la doctrina de Cristo. ¿A qué doctrina se refiere? ¿Se referirá a la Trinidad, a entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? ¿O se referirá a la predestinación, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo? ¿O se referirá a entender cómo es la nueva Jerusalén? ¿Cómo será cuando seamos arrebatados? ¿Se refiere a eso? Fíjese que no. Ya leímos el versículo a lo que se refiere con sana doctrina. Es que esa sana doctrina, lo que aprendes de Cristo, se refleje en tu conducta. Y no solamente se queda ahí Pablo diciéndole, oye, vive la sana doctrina o compórtate de acuerdo a la sana doctrina, sino que da reglas específicas a todos los miembros de la iglesia. Le da reglas a los ancianos en el versículo 2. Luego en el versículo 3 le da reglas a las ancianas. En el versículo 4 y 5 le da reglas a las jóvenes, personas jóvenes dentro de la iglesia, a las mujeres jóvenes. Y en el versículo 6 al 8 le da instrucciones a los jóvenes que están dentro de la iglesia. Entonces lo que yo le propongo es que leamos el versículo y lo desmenucemos, lo desdoblemos para entender el sentido de cada una de esas instrucciones. Entonces así llego al versículo 2, Tito capítulo 2, versículo 2. Y dice, Pablo está dándole la clave para hacer el ministerio, su llamado, y dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y lo primero que necesitamos hacer es entender, pues, quiénes son los ancianos. En la Biblia existe una palabra que traduce ancianos del griego presbúteros. Tal vez se los enseñaron en las sesiones anteriores. Presbúteros significa ancianos, y como anciano se refiere a un hombre viejo, a un hombre anciano, pero especialmente un miembro del Sanedrín, o sea, un miembro que tenía un cargo dentro de la iglesia. No era un joven, ya era una persona que tenía su fe probada, era una persona físicamente ya de gran edad. Entonces, un presbútero es una persona que tiene un cargo en la iglesia. Pero fíjese que aquí en Tito 2, la palabra que se usa no es presbútero, sino es presbutes. Por supuesto que viene de la misma palabra, o sea, se refiere más o menos a lo mismo. Solo que esta palabra presbutes, que también viene de esa palabra presbútero, presbutes, también significa un adulto, un viejo, un adulto, una persona mayor, un varón mayor que está a cargo de algo. Y entonces fíjese que que está a cargo no es nada más de un cargo en la iglesia, sino que puede estar a cargo de su casa, que no vive con su papá y su mamá, sino que él ya a lo mejor está casado, que está a cargo de su familia. Si alguien me dijera, oye, bueno, más o menos de qué edad estás hablando, pues es una persona, un varón que tiene un poco más de 40 años, una persona que ya trabaja, que se hace cargo de lo que va a comer. Ese es el anciano del que le está hablando. Entonces es una enseñanza para todos los hombres pues de una cierta edad de la iglesia, y definitivamente no es solo una enseñanza para los que están a cargo de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que les dice? Oigan, ustedes varones, señores, ancianos, vivan conforme a la sana doctrina
de manera consistente con la edad que tienen, con la experiencia que tienen. Y les da consejos puntuales. Número 1, dice que los ancianos, o sea que estos varones mayores, sean sobrios. Sobrios significa que sean moderados en todo, o sea que no se dejen llevar. Hay mucha comida y entonces como no es sobrio, se pone a comer, o hay mucha bebida y como hay mucho de lo que sea, bebe hasta saciarse, bebe de muchísimo vino. Y observe que justamente Pablo en unos versículos antes se refería a los cretenses, es que esos son glotones ociosos. Entonces no puede ser que el seguidor de Cristo sea glotón y ocioso porque no se logra medir, sino que debe de haber una diferencia entre el varón, el hombre, el adulto varón que forma parte de la iglesia. Y esto lléveselo a todos los partes de la vida. Es un varón que tiene que comportarse de manera diferente a una persona que no es seguidora. Y de hecho continúa diciendo, sigo en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios y serios. Con esto de serio no significa que nunca se ría, ¿no? No es que yo formo parte de la iglesia y entonces nunca me río. Y ya de repente si me hacen reír, ya pecó, ya no, ese no es serio. No, se refiere esto de serios, que sea una persona que sea digna de respeto. Es decir, que en la manera como se comporta se gane el respeto de los demás, o sea, que sea venerable, que sea honrable, que sea digno de honra. Es una persona que resuelve lo suyo, pero también siembra en los demás de manera que siempre adquiere como un respeto para él. Les insisto que no significa que ahora ya no puedas sonreír. O sea, yo mismo bromeo con mis hijos, les hacemos bromas o yo juego con ellos, y no significa que porque sonría o ría ya desobedecí este versículo, sino lo que se está refiriendo aquí, insisto, es que no se porte como adolescente. Que no haga locuras y que no esté de pronto haciendo cosas inapropiadas para la edad que tiene. A eso se refiere serios. Y sigo leyendo el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, sean serios, que sean prudentes. Esto prudentes es que no sea insensato, que no sea impulsivo. Oye, no, es que le están molestando cuando va manejando, y impulsivo se baja y ya se quiere agarrar a golpe. No, eso es impulsivo, eso no es prudente. ¿Te imaginas una persona que vaya manejando a exceso de velocidad y puede causar un accidente, que se agarre a golpes? Eso es imprudente. De pronto en redes sociales ves que la gente está discutiendo ahí porque algo de la política o porque incluso con una enseñanza bíblica, y ahí se están diciendo en redes sociales, y le escribe uno y le contesta al otro. Eso es imprudente. Lo que está diciendo es que él se tiene que dominar. A lo mejor incluso hay quien te provoca en el trabajo, quien te provoca en la escuela, pero tú te dominas, actúas con cautela. Eres incluso moderado en tu opinión. No estoy diciendo que no expreses tu opinión, pero eres moderado. Sabes en qué momento necesitas detenerte internamente y externamente, y actuando con prudencia. Y finalmente, en la manera como se debe de comportar este varón, nos da 3 dimensiones de la vida cristiana. Fíjese al final del versículo 2, dice que los ancianos sean sanos en, número 1, la fe, número 2, en el amor, y número 3, en la paciencia. La fe es la fe para con Dios, el amor para con el prójimo, y la paciencia sin importar qué situación tengan que enfrentar, enfermedad, persecución, problemas, tribulaciones, que yo viva mi vida tranquilo, con paciencia, sabiendo que no estoy abandonado, sino que Dios está al pendiente de mi vida. ¿Alguna vez usted ha tenido un dije o una moneda de oro, y ese oro es oro puro? O sea, no está mezclado con tierra o no tiene otros elementos, sino que esa moneda es pura porque contiene únicamente oro. Imagínense un agua cristalina, un agua para beber. Esa agua no está, si es cristalina, no está mezclada con algo más. O sea, incluso usted no agarra una cuchara y la mete ahí en el WC y luego la mete acá porque ya lo contaminó. Entonces lo que está diciendo aquí es justamente que un varón adulto debe de portarse así, tener una fe pura, un amor puro, una paciencia pura, auténtica. Y yo le llamo la atención en algo. Está hablando de la sana doctrina,
Pero no sé si ve que todas las características que yo le enumeré de este varón están relacionadas con la conducta. De manera que si usted tiene una sana doctrina, eso se nota en su comportamiento, eso se nota en su conducta, en la manera como usted se comporta, se nota la sana doctrina. Y después voltea Pablo a ver a las ancianas. Fíjese, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y le tengo que volver a explicar que la palabra ancianas no se refiere a unas personas que sean de mucha edad, sino es la palabra presbutis. ¿Se acuerda? Para el varón era presbutes, aquí el femenino en griego es presbutis, y las dos palabras vienen de la palabra presbútero. Ya dijimos, presbútero es el que tiene un cargo en la iglesia, pero entonces presbutes para el masculino y presbutis para el femenino se refiere simplemente a mujeres que sean mayores, que se tienen que hacer cargo, una mujer adulta, una mujer que está a cargo de algo. Y otra vez, si alguien me pide una edad, hablamos de mujeres de más de 35 años, de más de 40 años, que están a cargo de su casa o ya son a cargo de sí mismas, que están casadas, y a esas mujeres les dice, oye, las mujeres tienen que ser reverentes. La palabra de donde se extrae esta palabra reverentes, no quiero saturarlos de palabras en griego, pero esa palabra es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es la única vez que se utiliza. A la mujer adulta le dice, oye, sé reverente. Y esa palabra reverente es, actúa como si tú estuvieras todos los días en el templo. O sea, como si tú fueras la sacerdote. Así, en todo momento de tu vida, actúa como si en todo momento estuvieras en el templo, estuvieras delante de Dios, estuvieras sirviendo a Dios. Y fíjate que además dice el versículo que sean reverentes en su porte. Y como que nos queramos quedar con la idea de que sean reverentes en su vestido o en los zapatos. No, pero fíjense que en su porte es en toda tu condición, en todo lo que hagas, en todas las posiciones que ocupes a lo largo de la semana. Actúa como si estuvieras en el templo, como si tú fueras la sacerdote, y observe que está como emparejando lo que se le pidió al varón que se le dijo, oye, actúa con seriedad, actúa conforme a la edad que tienes. Y a la mujer le dice, oye, necesito que tú también actúes con seriedad, con referencia a lo que le estoy pidiendo a tu marido. Ten un comportamiento adecuado, no actúes como adolescente, no actúes como una jovencita, no actúes de manera frívola o no actúes de manera sinvergüenza. Y entonces a lo mejor alguien me puede decir, oye, ¿a poco una mujer de 35, 40, 50 años puede comportarse así? Pues sí, porque vean, aquí no los está diciendo. Cuando tú hables, habla conforme a tu edad. Lo que tú hables, tu tema de conversación, tu aspecto, las cosas que te interesan, que sean conforme a tu edad. Y continúa explicando Pablo, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ya lo explicamos, y dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Esto de calumniadora es no murmuradora. Y te fijas que yo te decía, ¿de qué hablas tú? O sea, ¿cuáles son tus temas de interés? O sea, encuentras una persona y te pones a platicar con una amiga, ¿de qué platican? Platican de cosas que son adecuadas a tu edad, como si estuvieras hablando delante de todos en el templo, o actúas, hablas de cosas de las que también hablan las jovencitas, como si fueran adolescentes, incluso enjuicias a los demás, hablas de más personas, hablas de las vecinas, hablas de otras mujeres, difamas o incluso juzgas en tus pláticas. Fíjate qué importante es, porque aquí le está diciendo que no sean calumniadoras, y de hecho esto lo ata a esclavas del vino. No es que hoy en día pues haya vino en todos lados, pero en el tiempo de Creta sí. Entonces todo era muy común que hacían una reunión y no había agua potable, no habían botellas, entonces de manera que todo el mundo bebía vino y las mujeres bebían mucho vino. Y quiero que lo veamos como la influencia de este mundo. La influencia del mundo en aquel momento era beber vino. ¿Y cuál es la influencia de este mundo? ¿Tú te dejas llevar por la influencia de este mundo?
Y entonces está de moda tal o cual programa o tal o cual cantante y ahí andas tú también metida en eso, como cuando eras jovencita. Esto es algo que no conviene, es un ejemplo de insensatez. Y aquí hay algo en lo que hay que cuidarnos. Atención con lo que hablan. Y ¿saben qué? No nada más cae bien este consejo para las mujeres, sino incluso como varones. Oye, ¿en qué cosa invertimos nuestro tiempo para hablar? Y sigue el versículo 3. Dice, más bien que ellas, estas ancianas, sean maestras del bien, o sea, maestras de lo bueno, aptas para enseñar, ¿qué cosa? Pues lo bueno. ¿Cómo haces eso? Pues conocedoras de la doctrina, de principios sanos. Pero yo necesito que pensemos juntos. ¿Cómo le enseñas a alguien, porque dice ahí maestras del bien, cómo le enseñas a alguien algo abstracto? ¿Cómo le dices a alguien, oye, te voy a enseñar el bien, te voy a enseñar lo bueno? ¿Qué haces? Le das una definición y mira, lo bueno es tal o cual o tal cosa, ¿sí? Y si ya se aprendió la definición, ¿ya le enseñaste lo bueno? No, no. O sea, es algo que se oye como complicado de decir con una palabra, o haces una diapositiva, o haces un pizarrón y haces un dibujo y ya con eso le enseñaste lo bueno. ¿Saben cómo se enseña lo bueno? Con el ejemplo. A la anciana le dice, tú sé maestra de lo bueno, pero la única manera de ser maestra de lo bueno es con el ejemplo. Y fíjese cómo llegamos otra vez al mismo punto. Tú ten la sana doctrina, pero esa sana doctrina se va a notar en tu conducta, mujer. Mujer que eres responsable, mujer adulta. ¿Sabes cómo se va a notar la sana doctrina? ¿Cómo vas a tener la sana doctrina? Con la manera como te comportas. Entonces le habló a los varones, le habló a las mujeres, y mi secuencia lógica sería que ahora le va a hablar a los jóvenes varones. Pero no, más bien Pablo utiliza de trampolín esto último de la enseñanza para hablarle a las mujeres jóvenes. Y llegamos al versículo, agarro desde el 3 para que veas que dice, las ancianas, versículo 4, las ancianas, Tito 2, 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces cuando se dan estos discipulados y uno dice, no, es que yo no estaría dispuesto, no soy capaz de dar ese discipulado para enseñar a lo mejor en medio de la iglesia, pero de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, dice que la mujer experimentada, la mujer mayor, la adulta, la mujer que es adulta, sí o sí va a enseñar, sí o sí va a formar parte de la formación de las mujeres jóvenes. Dice textualmente el versículo 4 al principio, que enseñen a las mujeres. Pero fíjese que este verbo de enseñen es un verbo continuo, o sea que hoy tienes una lección que darle a la mujer joven y mañana también, y pasado mañana también, y el siguiente domingo también, y dentro de un mes también. De manera que es como si esta mujer joven estuviera en un curso que nunca va a terminar, en donde tú, mujer, eres la maestra, eres la que está dando la enseñanza, eres una persona que la prepara constantemente mediante tu ejemplo y mediante tu comportamiento. Oye, qué fuerte, ¿no? Y fíjate que alguien podría decir, ok, ya entendí que la mujer joven va a estar viendo mi comportamiento. Ahora, ¿qué le enseño? Y fíjate que lo primero que le dice Pablo, la enseñanza más importante, lo primero que tienes que llamarle tu atención, dice ahí el versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tómate un momento para pensarlo. En otro punto de la escritura, en Efesios 5:2, a la esposa le dice que esté sujeta a su esposo, que esté en sujeción, sométete. En Efesios 5:33, que las esposas respeten a sus esposos. Me suena como una secuencia de ideas, ¿no? Que estén sujetas, que los respeten, pero acá lo que dice es que amen a sus esposos y a sus hijos. Amen. ¿No te suena como un poco absurdo? O sea, no es natural que una esposa ame a su esposo o que ame a sus hijos. Imagínate que se están casando. Y entonces tú llegas y le preguntas a la mujer que se está casando, a la mujer joven que se está casando, oye, ¿amas a tu esposo? ¿Qué creen que les va a decir? O sea, por supuesto que lo ama.
Cuando nace el hijito y le dices, oye, ya dime la verdad, ¿amas a tu bebé? Pues por supuesto que lo ama. O sea, no suena como raro que la primera cosa que le dice a la mujer adulta sobre el ejemplo que le tiene que dar a la mujer joven, oye, enséñale a amarla. Y pues sí, por supuesto que suena raro, pero es que ¿sabe qué? Necesitamos voltear a ver cómo está el mundo. Y en el mundo existe una idea para las jovencitas, para las mujeres que se van a casar o las mujeres que están casadas, de que tener un esposo y tener una mujer, tener unos hijos, es un impedimento para su vida, realizar su vida. Es decir, que es como si la mujer que se casa o la mujer que tiene hijos pierde su identidad. Y si no me cree, no es cierto que a las mujeres jóvenes se les dice, oye, no te cases joven, no, mejor viaja y consigue tener una posición en tu trabajo para que te compres cosas, para que tengas un carro nuevo, para que te compres ropa, para que tengas libertad. No te cases joven, porque es como si te casaras, pierdes tu libertad y no vas a poder ser una mujer realizada. Se le dice a la mujer joven, no, invierte primero en ti. La mujer tiene que estar empoderada. Las mujeres facturan, ¿no? Y porque es como si estás casada y tienes hijos, ya no eres mujer empoderada. No, ya eres una mujer que no factura. Eso es de lo que alimenta la mujer joven. Es como si siendo una mujer joven, casada y con hijos, se me coartó mi vida. Entonces el matrimonio es una carga para la mujer joven, los hijos son una carga para la mujer joven, de manera que ¿qué tienen que enseñarle las mujeres mayores a la mujer joven? Pues que el matrimonio no es una carga y que los hijos no son una carga. Y vea que aquí viene un tema rasposo, porque algunas mujeres mayores piensan que el matrimonio es una carga y que tienen que estar cargando a su esposo, y piensan que el tener hijos es una carga y tienen que estar cargando a sus hijos, de manera que su vida quedó coartada por causa del matrimonio y por causa de sus hijos. Y se fija cómo aquí la enseñanza de la Biblia es completamente contraria. Oye, es como si le dijera a las mujeres mayores, no se dejen contaminar y descontaminen a la mujer joven. Es una enseñanza de la Biblia y también me hace pensar, me hace darme cuenta de la importancia que tiene para Dios los matrimonios. Si usted está casado, si usted está casada, el matrimonio es algo muy importante para Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo, joven, mujer joven, que ahora se tiene que casar, no, no, busque marido y en un mes yo no sé cómo le hace, ya se casó. No dice aquí eso. Lo que está aquí diciendo es que hay ideas del mundo que contaminan el plan de Dios para nuestras vidas, y de hecho el resto de los versículos explican justamente esto. ¿A qué lleva a una mujer joven que menosprecie el matrimonio o que postergue el matrimonio o que le parezca una carga el matrimonio? ¿A qué lleva? A lo mejor hay quien dice, no, es que no te cases joven porque tú necesitas tener muchas experiencias, necesitas cuando te cases, porque ya tuviste incluso muchas parejas y ahora ya sabes qué es lo que quieres. No, eso no. ¿Sabe a qué guía? Dice el versículo 5, Tito 2:5, enseña a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Prudentes ya lo platicamos, significa que no se deje dominar por lo demás. Las mujeres del mundo, ¿qué le van a decir? No te cases, ya, ahí se te va a acabar tu vida, ahí ya no vas a poder continuar. Es de manera que esto de prudentes es sano de mente. Esta palabra castas dice, oye, eres una mujer joven, eres una mujer recién casada, tienes pocos años de casada, ok, entonces se casta, esto significa se limpia. Compórtate de manera inocente, compórtate de manera pura. Y se fija cómo en el mundo dice, no, tú vive experiencias, tú tienes que tener mucha experiencia antes de casarte para que sepas qué es lo que te conviene. Aquí la Biblia no explica eso, e incluso les dice a las mujeres jóvenes que tienen que ser buenas. Esto de buenas no se refiere a que sea bondadosa y que vaya y haga obras de caridad, que sí lo puede hacer, pero se refiere más bien a que sea valiosa, que sea virtuosa, que sea una mujer que cualquier esposo quisiera tener con él.
es decir, que su apariencia sea de virtuosa, las actividades o su comportamiento sean de virtuosa, y esto fíjese que lleva a que esa mujer joven sea una mujer distinguida, que sea una mujer honrada, de manera que esa mujer joven tenga claro que su satisfacción y su complacencia están en un solo hombre. No necesita más hombres, en un solo hombre, en su marido. Es suficiente tener a su lado a su compañero para llevar su vida completa. Esto no significa que solamente cohabite con él, o sea, bueno, ya me casé, bueno, ya vivo con este varón y ya estoy ahí, sino más bien como que se compenetren de manera que sean una sola carne. Fíjese que lo que le dice es, enséñales a amarlo, enséñales a estar con él, y cuando lo haces, mujer joven, no pierdes tu identidad, no se truncan tus sueños, tu esposo no es un enemigo a vencer. Ahora yo tengo que defenderme del machismo de mi esposo porque es mi enemigo a vencer y vivimos en lucha para ver quién puede más. No, eso no es. Dice que más bien serán una sola carne. Ahora mis intereses son sus intereses y sus intereses son mis intereses, de manera que vamos caminando juntos y logramos metas, logramos sueños, el plan de Dios para nuestro matrimonio juntos, no de manera separada. Esto es algo que tenemos que sembrar como matrimonios mayores. Dice que este versículo que la anciana debe enseñar por su conducta a la joven, y lo tendríamos que decir en palabras coloquiales, la anciana tiene que enseñarle que no está mal sentar cabeza, que no está mal esta idea de encontrar una persona con quien compartir tu vida, no está mal. Por eso es que estos matrimonios que pasaban y nos decían, cumplí 27 años, cumplí 18 años de casados, es mi compañero desde hace tal época, en realidad están cumpliendo esta función, este mandamiento que les dice a las ancianas: oye, el matrimonio que tiene más años influya en el matrimonio que tiene menos años. ¿Cómo? Nada más el segundo domingo de mes aquí. No, piénsenlo más allá. O sea, si tú eres un matrimonio que tiene más años de casados, pues siéntate con tu esposa, hay una reunión, te sientas con tu esposa, andas con ella tomados de la mano, de manera que todos los ven como compañeros y dirían: esos que están allá, esos son compañeros de toda la vida, uno al otro se complementan. Y vale la pena también explicar que aquí también Tito les dice a las mujeres jóvenes que sean cuidadosas de su casa. Y esto significa que sean guardas de su casa, que sean involucradas en su casa. Pero esto no dice aquí que no puede salir a trabajar. Eso es lo que no dice eso. O que no puede ejercer su profesión. Se casó y ya no puede ejercer su profesión, o ya no puede manejar dinero. No dice eso. No significa tampoco que, pues como dice ahí, cuidadosas de su casa, a ella le toca lavar los platos. Eso no dice aquí. Como varones nosotros tenemos que participar activamente en todas las labores de la casa, incluyendo la crianza y la enseñanza de los hijos. No es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad de los dos, de la pareja, de una sola carne. Pero lo que sí dice aquí con cuidadosos de su casa es que se tiene que involucrar activamente en el funcionamiento de su casa. Quizá va a trabajar y regresa, pero ella sabe dónde está la pelota, dónde están las camisas, y si hubo alguien que apoyó, cuáles son los problemas de los hijos, de manera que ella pone atención a cómo está evolucionando su casa, de manera que, fíjese que dice otra vez aquí que si tú tienes tu sana doctrina, se nota en la conducta, se nota en el comportamiento. Pero también hay algo aquí rasposo que hay que hacer notar, porque es la primera vez que dice aquí el versículo, que si no procuramos a las jóvenes, en este caso a las jóvenes o los matrimonios jóvenes, eso lleva a blasfemia. Se habla mal del Evangelio. Los enemigos del Evangelio tienen argumentos para decir: esos son mentiras, Jesucristo no existe, no es verdad. Y también quiero hacerle pensar que siempre van a haber perseguidores, siempre nos van a perseguir, siempre habrá quien sea enemigo del Evangelio. Sin embargo, es nuestra responsabilidad marcar una diferencia, que se vea diferencia entre el que es seguidor de Cristo y el que no cree.
de manera que la sana doctrina se note en nuestro comportamiento. Y finalmente en el versículo 6, Pablo exhorta a los jóvenes le habla a los jóvenes y dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y otra vez prudentes es que sea una mente cabal, que no se dejen llevar, que no sean impulsivos. Y de manera que el retrato completo es que le habló a las ancianas, a los adultos mayores, a los ancianos, a los adultos mayores. Le habló a las ancianas, le habló a las adultas mayores. Y ya les dije que no es mayores porque tengan más de 65 años, sino porque están a cargo de algo. Le habló a las jóvenes, solteras y no solteras. Le habló a los jóvenes, solteros y no solteros. De manera que Pablo dio instrucciones a todos, a hijos, a hijas, a papás, a mamás, a matrimonios. Y yo no sé si nota que la figura central o el común denominador es la familia. De manera que está dando consejos a las familias que son seguidoras de Cristo. Y también esto nos tiene que prender un foco en el tablero, porque la mayoría de las cosas que están aquí puestas son como una advertencia o son para cuidar a la familia, cuidar a la casa, cuidar al hogar. Mire, regreses al versículo 11, Tito 1:11. En Tito 1:11 está hablando de los falsos maestros y vea que en Tito 1:11 dice, los falsos maestros a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por gracia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuál es el resultado de lo que ellos hablaban? El trastorno de la casa, el trastorno de la familia. Y entonces, por eso le digo que es un foco prendido, un foco rojo, una alarma. La sana doctrina, a través de la conducta, protege a la familia, protege su casa, protege su matrimonio, protege a sus hijos. La sana doctrina protege los hogares. Y cuando no hay sana doctrina a través de la conducta, a través de su comportamiento, entonces dice ahí ese versículo que trastorna su casa, crea caos en su casa, crea destrucción en su casa. Y yo lo tengo que tomar así. Esto es una advertencia para mi casa. Esto es una advertencia para mi familia, para el bienestar de mi familia, para el bienestar de nuestra iglesia. Aquí tenemos que darnos por advertidos. Entonces yo espero que vean pues que es muy importante la sana doctrina para nuestra vida cotidiana, la manera como nos comportamos, sin importar que seamos de los adultos más grandes o de los jóvenes. Es muy importante tener esa sana doctrina. Y cabría bien que alguien me pregunte, ¿y entonces cómo le hago para tener más sana doctrina? Y la respuesta también la da Pablo. Fíjense en el versículo 9, Tito 1:9. Está hablando Pablo a Tito específicamente en esta sección le está hablando de los obispos y dice el versículo 9, 1:9, es necesario que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, esto es con sana doctrina, y convencer a los que la contradicen. ¿Usted quiere sana doctrina? ¿Quiere comportarse con una sana doctrina? ¿Usted quiere tener una conducta con la sana doctrina? Ahí dice cómo. Sea retenedor de la palabra fiel. Una característica de un seguidor de Cristo es retener la palabra. Y fíjese que hubiera podido ser fácil que aquí dijera ser un retenedor de la palabra tal como, pero aquí hay una característica de la palabra. La palabra es fiel. ¿Sabe qué? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los consejos de Dios son fieles. Esto significa, el consejo de Dios es digno de confianza. El mandamiento de Dios es verdad. La ley de Dios, el consejo de Dios es confiable. Dice el versículo 19:8, Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Tener yo la sana doctrina me alumbra los ojos y me ayuda a comportarme, a tener una conducta conforme a esa sana doctrina. De manera que, ¿cuál es nuestro llamado? A retener la sana doctrina. Y este consejo no es dirigido a los varones, no es dirigido a las mujeres, a los jóvenes, sino es dirigido a todos. Todos los que estamos aquí nos tenemos que poner ese saco. ¿Sabes qué? Yo tengo que retener la sana doctrina para que esa sana doctrina me ayude en mi comportamiento. Y vienen las preguntas. Oiga, ¿usted cómo se enoja?
con la sana doctrina? En su comportamiento usted diría, yo me enojo conforme a la sana doctrina. ¿Usted cómo se entristece cuando le pasa algo malo? ¿Qué pensamientos vienen a su cabeza? ¿Los de la sana doctrina? ¿Usted cuál es su reacción en la angustia cuando algo sale mal? ¿Es conforme a la sana doctrina? Y se fija entonces cómo debemos retener más la sana doctrina, porque esa sana doctrina me ayuda a comportarme, a tener una conducta conforme a esa sana doctrina. Y no sé si ve que entonces yo veo un balance aquí, porque yo tengo sana doctrina y esa sana doctrina me ayuda a comportarme conforme a esa sana doctrina. Yo tengo sana doctrina, retengo la palabra y esta sana doctrina me ayuda a llevar una conducta conforme a esa sana doctrina, sin importar quién sea yo. Puedo ser adulto, mayor, anciano, anciana, joven, jovencita. Yo caigo en esa clasificación, de manera que la sana conducta y la sana doctrina y mi conducta o mi comportamiento se equilibran. ¿Sabe qué? Y se nota, va a ser notorio. Y a lo mejor alguno dijera, no, bueno, yo si tuviera las condiciones propicias, por supuesto que buscaría la manera de retener la palabra, o si todos los días pudiera venir a un discipulado, no, olvídese, no, yo lo haría. Pero es que en mi casa las cosas no funcionan bien, o en mi trabajo, uno sabe las que tengo que pasar. En mi colonia, no, ahí tengo un montón de problemas con la gente. Pero no se olvide cuál es el contexto en el que Pablo le está diciendo esto a Tito. A Pablo le está hablando a Tito en un contexto sumamente adverso, tan adverso como el que usted me pudiera plantear. No dijimos que Tito está sembrando en un pueblo de pecadores. No solamente que eran pecadores, sino que les gustaba ser pecadores, ¿se acuerda? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa iglesia tenía todo en contra. Tito tenía todo en contra para no aplicar la sana doctrina, y podría haber dicho, no, pues es que mira dónde me mandaste, pues aquí cómo voy a aplicar la sana doctrina. Él le dice, persevera en esto, de manera que el ambiente de mi vida no es lo que gobierna que yo viva con una sana doctrina. No es el ambiente del trabajo y los compañeros del trabajo. Es que no sabes cómo se llevan ahí en la escuela y todas las cosas que hay en la escuela y de lo que se habla en la escuela. No es eso, no es eso, joven, no es eso, señorita. No son las redes sociales y todo lo que puedo ver. No es eso. Ellos también tenían un panorama complicado, tan complicado como el panorama que nosotros pudiéramos plantear. Cada uno tiene la oportunidad de retener la palabra, de manera que definitivamente lo que tenemos frente a nosotros es un llamado a la sana doctrina, y este llamado me hace modificar o va acorde a mi conducta. La manera como me comporto va de acuerdo a esta sana doctrina. Y entonces a lo mejor también vale la pena que alguien me dijera, bueno, entonces ¿cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo tener más sana doctrina? ¿Cómo puedo retener esta palabra? Y yo le quiero traer a la memoria, se lo quiero leer, Salmo 119:9. Salmo 119:9, a lo mejor lo ponen aquí en la pantalla, pero yo se lo leo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es la misma pregunta que estamos poniendo nosotros aquí en la mesa. Con guardar tu palabra. Versículo 10, 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es como si fuéramos caminando así. No me dejes que me haga para acá, no me dejes que me haga para allá. Que yo esté siempre pegado a tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se fija? Es retener la palabra para tener una sana doctrina que me lleva a comportarme y a tener una conducta adecuada conforme a los dichos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué tiene que hacer para tener esa sana doctrina? ¿Qué tiene que hacer para cambiar su conducta, su comportamiento? Lea y memorice, pase tiempo con la Biblia. De modo que si recapituláramos, ¿qué diríamos? ¿De qué se trató el mensaje? Se trata de vivir dando testimonio de la sana doctrina, que en todo lo que hagamos, nuestra conducta, con nuestro comportamiento vaya conforme a la sana doctrina. Y fíjese que así es como termina esta sección de lo que Pablo le escribió a Tito. Ve el versículo 7. Pablo le dice, da testimonio de la sana doctrina. Tito 2,
versículo 7. Pablo, después de decirle del anciano, de la anciana, de la joven y del joven, le dice, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Le dice, preséntate tú. Y este preséntate tú no es, oigan, véanme, le voy a llevar sándwiches a los pobres. Véanme, voy a ir a predicar en el metro. No ese es el sentido, sino, ¿sabes qué? Mira, deja que te vean, exhíbelo, da la ocasión de que haya testigos de lo que hay en tu corazón. Deja que otros te vean, sosténlo cerca. ¿Qué es lo que quiere que sostengan cerca? El ejemplo. Y miren, esta palabra que se traduce a la palabra de ejemplo impacta mi corazón. Esta palabra ejemplo viene de la palabra tupos, T-U-P-O-S, tupos, y significa dejar una cicatriz, dejar un sello. Dice a una cuña como golpeado. Esto es que se imaginan que aquí hay una marca y entonces usted le pega así con un mazo y deja ahí marcado. Hace ya como unos 13 o 14 años yo tenía una hernia yatal, o sea, básicamente el esófago se movió y las cosas se fueron complicando de manera que no me quedaba otra más que someterme a una operación. Es una operación muy invasiva porque jalan el esófago y reacomodan el estómago para evitar que se regresen los ácidos. Ya le conté que esto fue hace unos años, fue una operación muy invasiva y la manera como lo hacen hoy en día es con una cirugía laparoscópica, que básicamente es que a uno le hacen unas pequeñas incisiones y por ahí meten los instrumentos para hacer todo esto. Ya le dije que pues es mover órganos y esas incisiones, aunque son pequeñas, pues me dejaron cicatrices. Yo tengo 5 cicatrices, 5 rayitas aquí en el intestino, de modo que incluso cuando en mi estómago, de manera que aun cuando mis hijos nacieron y me veían las cicatrices, me decían, papá, ¿qué te pasó? Yo les contaba lo que les estoy diciendo. De manera que ahora, a donde quiera que voy, llevo esa marca de esa operación que tuve que pasar. A eso es a lo que se refiere aquí. Déjales una marca. Tito, a través de tu ejemplo, déjalos marcados, déjales una cicatriz, déjales una imagen que ellos quieran seguir, déjales una figura, un modelo digno de reproducir en la manera como tú te comportas derivado de esta sana doctrina. Y fíjese que ese ejemplo tiene unas características, dice el versículo 7, lo leo desde el principio, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De manera que el ejemplo, ¿en qué es? En integridad. Esto de integridad significa que, oye, Tito, no te corrompas, tú sé incorruptible, sé de una sola pieza. Si estás con tus compañeros del trabajo, sé igual que como estás aquí en la iglesia, y sé igual que como estás en tu casa, y sé igual como cuando estás con tu esposa. Tú sé de una sola persona, no te dejes cambiar conforme a las circunstancias, tú sé íntegro. Y ¿sabes qué? Eso va a dejar una cicatriz en las personas que están cerca de ti. Tú sé serio, dice, ya lo hemos dicho, es digno de respeto. Tú impacta a otros por la manera como te comportas. Insisto, no es que no se ría, sino es que la manera como él se involucra con los demás lo hacen que sea digno de ser honrado. Y dice otro consejo ahí, que otra característica del ejemplo, habla palabra sana. Fíjese otra vez, habla de sana doctrina. Y es justamente lo que le decía Pablo al principio, que la sana doctrina esté con ustedes, compórtense conforme a la sana doctrina. Y entonces él, como siempre se comporta igual, como siempre habla de lo mismo, su sana doctrina no está asociada a una mala conducta, o no tiene nada de qué avergonzarse, o no tiene un mal comportamiento, no tiene un mal testimonio, de manera que su sana doctrina es irreprochable. Hay una frase en el mundo que yo mismo me repito: las palabras convencen. Yo le puedo aquí, usted le puede decir a su hijo,
tiende tu cama y compórtate así, y ve y saluda. Pero si usted no lo hace, Él no lo va a hacer. Y la frase dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. No le puedo decir a mi hijo, no ores, si él no me ve orando. No memorices tu palabra, no memoriza la palabra si él no me ve memorizando, si no me ve con estas características de estas conductas. Y yo quiero cerrar contándole algo que pasó hace muchos años, hace tal vez unos 20 años. Hubo una actividad en el grupo de jóvenes y yo no me acuerdo por qué. Yo intenté acordarme. La actividad era como camino a la carretera, digamos a Toluca. Era como un día de campo en un parque o algo así. Y yo me acuerdo que por alguna razón, en lugar de irme con todos los jóvenes en el autobús, yo llevé mi carro. O sea, no recuerdo si es porque yo pasé por alguien o el predicador, o tenía que llevar algún equipo, o simplemente llegar antes para preparar las cosas para cuando llegaran los jóvenes. Entonces todo el día estuvimos en la actividad de jóvenes, y ya cuando se estaba haciendo tarde de noche, yo no sé si usted lo sepa, pero los jóvenes se traen en un autobús y se regresan en un autobús, de modo que ya era momento de subirlos a todos al autobús. Yo me subí a mi carro, lo quise encender y no prendió. Y estaba en un gran lío porque estaba en un lugar que no conocía, allá en la carretera, se tenía que ir el autobús. Y yo me acuerdo que mi líder del grupo de jóvenes, él me pudo haber dejado ahí. Y es más, hasta yo lo hubiera entendido, porque yo era uno y habían 80, tal vez 2 autobuses, 80 jóvenes esperando llegar a sus casas, y ya les dije, estábamos lejos. Y de manera que si él me hubiera dicho, que Dios te bendiga, yo lo hubiera tenido, a lo mejor yo hasta lo hubiera entendido, pero ¿sabe qué, hermano? No me dejó. Y atrasó un poco la salida de los autobuses, y mi líder ahí me ayudó y para que llegara una grúa. No me pudo esperar con la grúa porque ya le conté que había más gente ahí, pero él no me dejó en medio de esa situación, y a mí me dejó una cicatriz, porque él mostró su amor, el amor que habíamos predicado un tiempo antes. Lo mostró con hechos reales, con su conducta, con su comportamiento. De modo que, aunque ya pasó, ya le dije, pasaron más 20, 25 años, yo me sigo acordando que con su comportamiento él me marcó, me dejó un sello, me dejó una cicatriz del amor de Dios. Y la pregunta importante es para nosotros en esta tarde es, ¿y yo a quién estoy marcando? Con mi ejemplo, ¿a quién estoy sellando? Con mi sana doctrina, con mi conducta, ¿en quién estoy dejando una marca del amor de Dios, de la sana doctrina en Cristo, de la retención de palabra y de todo lo que ha hecho el Señor en mí? ¿A quién estoy influenciando? Creo que sí es un llamado. Creo que sí es un llamado para perseverar en la sana doctrina, que se vea reflejado en nuestra conducta, para que seamos ejemplo de la bondad y de las cosas que ha hecho Dios con nosotros. Decía a los varones, un ejemplo de fe, de amor y de paciencia. Yo le propongo que oremos, y que en nuestra oración lo que hagamos es justamente pedirle a Dios eso. Oye, retén la palabra en mi corazón, de manera que mi vida esté gobernada por la sana doctrina, y que mi conducta, mi comportamiento impacten a otros, para que sea conocido tu amor y tu cuidado, no nada más en mí, sino en todos los demás. ¿Oramos? Cierra sus ojos para que no se distraigan. Señor, escuchamos tu llamado a cada uno de nosotros conforme a la necesidad y el plan que tienes para nuestra vida. Nos hablaste, y sabes que nos hablaste con amor, porque no estamos en un hospital, no estamos tirados en la banqueta, no estamos en el lecho de muerte, sino que nos hablaste con amor, Dios, y te queremos dar gracias. Gracias porque hablaste a los adultos mayores de más de 40 años, a las mujeres mayores, a los de más de 35 y 40 años, a los matrimonios, porque hablaste a las jóvenes, a las que se acaban de casar, a las que están por casarse, a las que algún día se casarán, porque hablaste a los jóvenes, a los que un día se han de casar, a los que están por casarse, a los que llevan pocos de casados, porque hablaste a nuestras familias, porque hablaste a nuestros hijos, porque hablaste a nuestros matrimonios, porque hablaste a los esposos y a las esposas. Dios, ayúdanos a ser atentos, a retener tu palabra,
para que la sana doctrina esté con nosotros y nuestro comportamiento y nuestra conducta sean dominadas por esta sana doctrina, Dios. Dios, ayúdanos aquí, como tú le decías a Tito, ayúdanos a ser ejemplo, presentándonos en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que, Dios, podamos dar testimonio de las obras que has hecho en nuestra vida, Dios. Y no podemos más que darte gracias por lo cuidadoso que has sido con nosotros, por la manera como nos tratas, como nos hablas, por la manera como te revelas en nuestra vida. Y todos juntos como iglesia, como familias, como matrimonios, te queremos bendecir, y de todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.